Gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, señorías. Buenas tardes a las personas que siguen estas transmisiones de la Asamblea Legislativa. Ayer, señorías, se votó el primer debate en esta Asamblea Legislativa, la ley que penaliza el maltrato animal. Dado, digamos, la forma tan acelerada en la que finalmente se votó ayer, tal vez no pude precisar con suficiente claridad cuáles son los argumentos que motivaron a la bancada del Movimiento Libertario a votar en contra de ese proyecto de ley. Señalaba ayer que este proyecto tiene varios vicios que a nuestro juicio, varios artículos que a nuestro juicio violentan la Constitución política, y eso lo vamos a dilucidar en la consulta que se le hará a la Sala Constitucional. Para empezar, y es algo que le he mencionado a algunos medios de comunicación, para empezar, y eso lo dijo la Corte Plena también, el ámbito de aplicación es muy amplio. Dice quien maltrate a un animal o quien causare la muerte de un animal, lo deja así, en términos muy amplio. Hoy he estado repasando algunos de los comentarios en redes sociales sobre el tema y me dicen, bueno, que resulta que yo no sé distinguir un animal de un insecto. Pues resulta que animal abarca todo el reino animal. El problema es que no se hizo esa precisión y la Corte Plena señala incluso que abarca vertebrados e invertebrados. No solo eso, sino que además nos invita a reflexionar sobre el concepto de animal y señala que en el Código Civil hay una definición de animal. Luego también señala la Corte Plena que hay que hacer una diferencia entre animales de producción, animales silvestres. Dentro de los animales silvestres, aquellos que son feroces o no, aquellos que están en vías de extinción y que no todos tienen obviamente el mismo valor dentro de lo que podría ser un esquema de sanciones a quien le haga daño a un animal de estos. Ahí entran los peces, ahí entran obviamente insectos, ahí entra todo el reino animal. Entonces la primera llamada de atención que hace la Corte Plena no es la Sala Constitucional, esto es muy claro, esto irá en consulta a la Sala Constitucional con el propósito de dilucidar, primero que nada, el ámbito general de aplicación de esta ley. Por otro lado, el proyecto tiene tipos penales que son abiertos e indeterminados, según nuestro punto de vista, y que básicamente la Sala Constitucional a lo largo de las últimas décadas ha venido sosteniendo que tipos penales con características como estas que se incorporan en el proyecto son inconstitucionales. Estamos hablando de derecho penal, no estamos hablando de cualquier otro derecho que tenga un amplio margen para la interpretación. Estamos hablando de derecho penal y las conductas que acarrearían una sanción penal deben ser muy claramente definidas. Y en este caso queda, digamos, un ámbito complicado para poder decidir si estamos o no ante la comisión de uno de estos actos que involucran una sanción. Por ejemplo, el que le causare un debilitamiento persistente a la salud del animal. Bueno, a ver, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se mide eso? ¿Quién participa en la valoración de eso? Luego dice, nada más solo lo que es la modificación de la incorporación en el Código Penal de un artículo que tiene que ver con la crueldad animal, se habla también del tema de ocasionarle un daño a un animal que le afecte un sentido o que le afecte un órgano. Señorías, para poder determinar eso se va a requerir obviamente de una medicatura forense para animales. Y cuando ustedes ven y empiezan a hacer combinación de los artículos y los diferentes incisos y se dan cuenta que se le da legitimación activa para querellar, para presentar denuncias a organizaciones de protección de animales, podemos anticipar que va a haber una cantidad, pero abrumadora, de denuncias ante los órganos jurisdiccionales, Ministerio Público, por ejemplo, que van a requerir atención. Esta atención va a consumir un recurso humano
que hoy está bastante comprometida en el Ministerio Público, pues no solo en el Ministerio Público, sino también en la defensa pública y también los jueces que hoy resuelven la penal. Y al mismo tiempo tiene que haber una medicatura forense para lidiar con los temas que tienen que ver con determinar cuál fue la causa de la muerte o cuál fue el tema, o sea, cómo fue que se llegó a que un órgano o un sentido de un animal era quemado. Eso esos son recursos humanos que no tiene hoy el Poder Judicial, a no ser que ustedes, señorías, consideren que el recurso humano que hoy tiene debe destinar una parte de esos funcionarios y de toda la institucionalidad para atender ahora esta hora de más ciudadana. Y esto inclusive contradice, señorías, la posición de muchos de ustedes en este pleno, en el sentido de que no se deben aprobar leyes que generen gasto público si no se garantiza una fuente de ingresos frescos para sufragar esos gastos adicionales. Bueno, ese esfuerzo, señorías, no se hizo en la tramitación de este proyecto de ley. Por otro lado, hay una gran preocupación para el sector productivo de carne de diferentes animales, aves, estoy hablando ovejas, estoy hablando de cabritos, estoy hablando del ganado vacuno, estoy hablando de cerdos. Señorías, vean ustedes que nosotros aprobamos una moción para excluir de la sanción penal el autoconsumo, para consumo familiar o de la persona que se vio involucrada en la muerte de un animal, para alimentarse de esa carne. Pues resulta que si uno aplica esa norma, uno se da cuenta de que entonces eso significa que toda la otra forma de sacrificar animales para consumo humano está prohibido y está penado, porque está excluido el autoconsumo. Quienes impulsan el proyecto dicen, no, hay dos incisos en las notas que excluyen la penalidad, diciendo que todo lo regulado por la ley de pesca queda excluido, como pensando con eso se va a excluir la pesca con anzuelo, la pesca con trasmayo, la pesca con diferentes artes de pesca. Y luego dice todo aquello que está regulado por la ley de salud animal, por lo de SENASA, eso queda excluido. Sin embargo, hace remisión a textos legales amplísimos, o sea, todo un texto legal sin especificar exactamente cuáles son esos animales que estarían excluidos o cuáles prácticas estarían excluidas de la aplicación de esta sanción o de esta prohibición, de estos actos que son sancionables. Esa delegación que se hace desde un código penal a otro cuerpo normativo, a mi juicio, es absolutamente inconstitucional, genera inseguridad jurídica y eso es parte de lo que consultaremos ante la Sala Constitucional. Por otro lado, señorías, la desproporción de las penas. Ya el diputado Fabricio Alvarado ha hecho sus apuntes sobre el tema, haciendo la comparación de algunas sanciones que se establecen en el proyecto de ley aprobado en primer debate con las sanciones que hoy existen contra la vida humana, en este caso contra un menor que no ha nacido. O sea, se está estableciendo si el menor tiene menos de 6 meses de gestación, son 2 años de cárcel y después de 6 meses de gestación 3 años de cárcel. Vean ustedes que la crueldad contra un animal se califique, algo que ocasione un daño persistente en la salud del animal, se pena igual que practicar un aborto a una persona no nacida de menos de 6 meses. Vean ustedes, o sea, de lo que estamos hablando en relación con la proporción de las penas. Lo mismo podemos decir con las heces, o sea, los excrementos, 850,000 colones para alguien que no recoja el excremento del perro que sacó a pasear o el animal que sacó a pasear, comparado con otras sanciones que existen en diferentes cuerpos normativos, donde hay bienes jurídicos tutelados claramente definidos y donde la sanción, en este caso, es absolutamente desproporcionada. En fin, esos son solo algunas anotaciones, ni se diga el tema de las tradiciones. Este proyecto afecta al sector productivo, afecta tradiciones. Este proyecto, a como salió aprobado en primer debate, tiene muchas más cosas negativas que positivas y yo espero que la Sala Constitucional, en la consulta que le hagamos, nos dé insumos para reestructurar el proyecto y con eso contar con una herramienta para sancionar a quienes hacen daño a animales.